Las abejas tienen las alas cargadas positivamente por la fricción con el aire. Cuando se acercan a una planta, son capaces de recibir la energía negativa antes de aterrizar en ella. El contacto produce una transferencia de energía electrostática, como cuando te acercabas a una televisión antigua que se te erizaban los pelos de la piel. Hemos evolucionado hasta ser el Homo sapiens sapiens, el hombre que piensa y sabe que piensa, el hombre que es consciente y sabe que es consciente. Esto se produce en la ínsula. Somos una agrupación de células que son conscientes de sí mismas. Se llevó a cabo el experimento de Adele, que consistía en tener dos servilletas, la servilleta A la izquierda y la servilleta B a la derecha. Ante un bebé de 10 meses, escondías un objeto debajo de la servilleta A y el bebé, aunque no viera el objeto, no pensaba que hubiera desaparecido. Sabía que se encontraba debajo de la servilleta A. Sin embargo, cuando cambiabas el objeto de debajo de la servilleta A debajo de la servilleta B, el bebé seguía creyendo que el objeto se encontraba debajo de la servilleta A, aunque viera el cambio con sus propios ojos. Esto se produce porque un bebé de 10 meses es incapaz de frenar la acción de respuesta iniciada. Esto se produce porque un bebé no tiene la corteza prefrontal lo suficientemente desarrollada. Todo pensamiento que nace en el campo mental se sostiene sobre una base, sobre un pensamiento raíz. Lo que ocurre es que al encontrarse en el subsuelo del campo mental, forma parte del sistema inconsciente y es invisible a nosotros. No sentimos los pensamientos de forma aislada, sino que los sentimos como en bloques, y esto es lo que da lugar al árbol de los pensamientos. Nuestra mente es constantemente bombardeada por toda clase de pensamientos, al tuntún, y muchos de ellos no nos vienen bien, no nos impulsan, sino que nos retienen. Y una estrategia que nos puede venir súper bien es la de tirar o mantener. Y consiste en que cada vez que nos venga un pensamiento, preguntarnos, ¿este pensamiento me sirve o no me sirve? Pero ojo, decir no me sirve no funciona del todo bien, porque nuestro inconsciente no conoce el adverbio no. Por tanto, es mucho mejor, cuando nos venga un pensamiento que no nos sirva, decir, este pensamiento es ineficaz. Decir esto en voz alta muchas veces nos puede ayudar a que la probabilidad de volver a pensar lo mismo disminuya. Un pensamiento lleva a una emoción. Emoción viene de motio, que significa aquello que te mueve hacia. Un pensamiento te lleva a una emoción. Esta emoción te lleva a una acción. Esta acción te lleva a un resultado y este resultado te produce cierto estado de bienestar, de felicidad. El estado de bienestar se produce cuando hay una sincronía entre nuestras imágenes felices, aquello que para nosotros simboliza la felicidad, y nuestro momento presente. El azar y la casualidad no son argumentos científicos, solo son palabras que no encajan con nuestros esquemas de pensamiento. Imagina que quieres predecir lo que va a suceder en 24 horas. Imagina que coges el coche y quieres predecir todo lo que va a suceder en esas 24 horas que vas a conducir. Es completamente imposible. Es como el tiempo meteorológico, que a partir de una semana se convierte en un sistema caótico y totalmente volátil. Sin embargo, lo que sí que puedes predecir es estar en un stop con el coche y observar a la anciana que va a pasar por el paso de cebra, el coche que te viene por detrás, los tiempos del semáforo. Eso sí que puedes predecirlo. La base de la supervivencia es la cooperación, no la competencia, como nos han vendido. Esto se ve muy claro en un experimento mental que se realizó. Imagina que metemos al mismo número de gallinas en dos jaulas diferentes, y después calculamos el número de huevos que pone tanto la gallina individualmente como el gallinero en su conjunto. Después cogemos a las pitas más productivas y las juntamos a todas en una misma jaula. La lógica nos dice que juntaríamos una superlínea de gallinas más productivas, que generarían muchos huevos y dispararían la productividad.
Sin embargo, lo que nos encontramos es que las gallinas empiezan a desplumarse unas a otras, empiezan a darse picotazos y terminan muriendo muchas de ellas. Las gallinas más productivas son las más fuertes, las más competitivas y las más agresivas. La evolución no tiene nada que ver con la supervivencia o con los más fuertes, tiene que ver con aquellos que están más dispuestos a cooperar. La oxitocina es un neuropéptido que tiene un tiempo de vida menor a 3 minutos y se segrega en la glándula pituitaria. Las personas aprendemos principalmente por mímesis, imitando a otras personas. Se llevó a cabo un experimento que consistía en sentar a un adulto y a un bebé en una misma mesa, y en el centro de la mesa se ponía una caja negra con un pulsador de plástico. Lo que sucedía era que el adulto accionaba el pulsador de plástico con la cabeza, dando lugar a un espectáculo de música y luces. Cuando se dejaba solo al bebé, este presionaba el pulsador de plástico con la cabeza, igual que el adulto. 14 años más tarde se realizó el mismo experimento, pero con dos variantes diferentes. En una de ellas, el adulto presionaba el pulsador con la cabeza, pero tenía las manos encima de la mesa. Lo que se vio fue que el bebé pulsaba el pulsador con la mano. Sin embargo, cuando el adulto tenía las manos debajo de la mesa, como si estuvieran ocupadas, y pulsaba el pulsador con la cabeza, el bebé, cuando se le dejaba solo, lo accionaba con la cabeza también. Por tanto, los bebés son inteligentes, no solamente imitan, sino que crean sus propias teorías sobre el mundo y sobre el funcionamiento de las cosas. Cuando un hijo llega tarde a casa, la madre lo que piensa es: habrá tenido un accidente en moto. Un pensamiento es una agrupación de imágenes mentales que llegan al tálamo, que es el recepcionista del cerebro. Cuando este pensamiento es insistente, el tálamo realiza 3 llamadas. La primera es al cerebro más primitivo, al cerebro reptiliano, que activa esa respuesta de supervivencia, que hace que aumente la preocupación y se pone en lo peor. La segunda llamada es a la amígdala, que produce una emoción proporcional al pensamiento que se tiene. Y la tercera llamada es a la corteza cerebral, que revisa los recuerdos y toma una decisión racional. Para pasar un recuerdo de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, la clave es la atención. Durante el aprendizaje se lleva a cabo una transferencia de información entre los sistemas atencionales y los ganglios basales. Esta información llega al hipocampo, que se comporta como un carnicero, que lo que hace es desmenuzar los recuerdos y codificarlos a nivel molecular. Esta división en categorías abre la puerta a los falsos recuerdos, a los recuerdos falseados. La información se divide, se inserta en proteínas y las emociones se dirigen a la amígdala, la información visual al lóbulo occipital y las palabras al lóbulo temporal. La proteína Creb es la reina de la memoria a largo plazo y sigue 2 reglas. A. Una neurona con un alto índice de proteína Creb tiene mayor probabilidad para almacenar un recuerdo. Y B. Los recuerdos no existen de forma aislada, sino que existen como en cadenas de recuerdos, según un criterio temporal. La memoria del pensamiento tiene 2 vertientes. A. La genética. Se refiere a lo que nace de las experiencias pasadas, de las proyecciones futuras y de los condicionamientos presentes. Y B. De la reflexión, de buscar esa conexión entre 2 pensamientos, donde interviene la corteza dorsolateral prefrontal. En cuanto a la memoria, David del Rosario nos diferencia 3 tipos de memoria. La episódica, que lo que hace es reconstruir la sensación de estar en otro lugar. Después, la semántica, que se encarga de mantener una coherencia entre el pensamiento, el recuerdo, y el mundo conocido. Y en tercer lugar, la autobiográfica, que se encarga de buscar una coherencia con nuestras historias de vida. El cuerpo humano utiliza 2 tipos de emociones, las instintivas y las racionales. Las instintivas nacen de los estímulos externos, captados a través de nuestros sentidos. Estos disparan automáticamente cambios corporales.
lo que se conoce como marcadores somáticos. Tienen origen en la amígdala y suelen ser emociones prerracionales. En otro lugar, las racionales, que nacen de un estímulo interno, un estímulo del campo mental, como un recuerdo o una proyección futura. Una de las claves para entender las emociones es darse cuenta de que el fruto, la emoción resultante, es la suma de todo aquello que produce los 4 pensamientos que engloban esta emoción. La calma del pensamiento hoja, como por ejemplo el lunes van a hacerme un examen médico. La incertidumbre del pensamiento rama, espero que todo vaya bien. La ansiedad que produce el pensamiento tronco, al amigo de mi prima le encontraron un tumor. Y el miedo que produce el pensamiento raíz, tengo miedo a morir. A veces los pensamientos nos llevan a donde queremos, pero muchas otras veces estos mismos pensamientos nos lastran a una forma de actuar, a una forma de pensar. El psicólogo Walter Mischel llevó a cabo el test de la golosina. Este test consiste en sentar a un niño en una mesa y ponerle una golosina enfrente y decirle, oye, te la puedes comer ahora, pero si te esperas 5 minutos recibirás como recompensa otra golosina. Lo que se vio en el test de la golosina era que el mismo número de niños eran los que se comían la golosina al momento, que recurrían a la recompensa inmediata, y también el mismo número de niños eran los que posponían la recompensa. Lo que sí que se vio fue que los niños que posponían la recompensa llevaban a cabo diferentes estrategias, como taparse los ojos, tararear canciones, etc. Es decir, cambiaban su foco de atención de la golosina a otra cosa. Sin embargo, los niños que se comían la golosina al momento y no recibían el extra, eran aquellos que estaban pendientes de la golosina y terminaban sucumbiendo a ella. Estos niños mantenían el foco de atención en la golosina, lo que hacía que terminaran comiéndosela. Cuando estamos realizando multitasking, estamos llevando a cabo más de una tarea a la vez, nuestra corteza prefrontal, la parte frontopolar y la dorsolateral se dividen en la mitad. La atención se fracciona y nuestro rendimiento y nuestra concentración caen en picado y la probabilidad de error se dispara. La atención trabaja en ciclos de 30-40 minutos, por tanto puede ser muy eficaz tomarse descansos a medida que cada uno de estos ciclos va terminando. De esta manera tardaremos más en llegar al punto de saturación. Para terminar con las pepitas de oro del libro Que tu cerebro no quiere leer, de David del Rosario, vamos a terminar hablando lo que produce ese estado de bienestar, ese estado de felicidad. En este proceso interviene el sistema mesolímbico de recompensa, que contrasta las imágenes felices con nuestra realidad presente. Esta felicidad es un cóctel compuesto por 4 hormonas diferentes. En primer lugar, la dopamina, que nos da la sensación de placer y motivación. Las endorfinas, que nos producen esa sensación de bienestar. La serotonina, que tiene que ver con nuestro estado de ánimo. Y la oxitocina, la hormona de la confianza. Hasta aquí han sido las pepitas de oro de este libro de aquí, el libro Que tu cerebro no quiere leer, de David del Rosario. Este libro me ha parecido interesante. Te recomiendo que te lo leas. Es un libro que toca esa parte más racional con estudios científicos y también esa parte más emocional con el tema de las emociones, los pensamientos, cómo nos pueden influir y cuáles son esas maneras de frenarlos. Espero que el vídeo te haya gustado, déjate un like si ha sido así, déjate un comentario diciéndome qué otros libros te gustaría que hablara de ellos, y nada, espero que te suscribas si te gusta este contenido y has llegado aquí por casualidad, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Feliz fin de semana!